Bueno, entonces nuevamente bienvenidos a todos. Vamos entonces a empezar esta interesante charla que va a ser dirigida el día de hoy por el doctor Rodrigo Daza. Como les decía ahora, el doctor Rodrigo Daza, internista de la Universidad UIS de Santander y nefrólogo del Hospital Militar, hace parte del Comité de Diabetes y Obesidad y Metabolismo de la Asociación Colombiana de Nefrología y hace parte también del Comité de Nefrodiabetes de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Doctor Daza, bienvenido y adelante. Buenas noches, Carlos. Gracias por tu presentación. Antes que nada, pues quiero darle gracias a todos los colegas que a esta hora se tomaron parte de su tiempo después de una jornada seguramente dura de trabajo. De verdad, muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias al doctor Amaury Ariza por cedernos este espacio que de verdad es muy importante para todos nosotros. Y como ya mencionaba Carlos, bueno, hoy el tema que nos ocupa es acerca de la enfermedad renal diabética no proteinúrica, ¿no? Declaro mi conflicto de interés, he participado en múltiples eventos patrocinados por la industria, sin embargo, manifiesto que para esta conferencia no tengo ningún conflicto de interés. Hemos visto en los últimos años cómo los casos de diabetes mellitus han incrementado a nivel mundial. Y hoy por hoy se estima que aproximadamente 537 millones de personas en el mundo conviven con diagnóstico de diabetes. De estos pacientes, el 95% corresponden a casos de diabetes tipo 2. Estamos hablando de más o menos 510 millones. Y el 5% restante corresponden a casos de diabetes tipo 1. Es decir, la gran carga de la enfermedad en diabetes está dada por el diabético tipo 2. De estos pacientes diabéticos tipo 2, resulta que 4 de cada 10 presentan manifestaciones de enfermedad renal crónica. Es decir, el 40% de los pacientes diabéticos tipo 2 cumple criterios de enfermedad renal crónica. Y para el diabético tipo 1 se estima que 3 de cada 10 presentan manifestaciones renales de enfermedad, es decir, el 30%. Y resulta que la enfermedad renal diabética explica la mitad de los casos de enfermedad renal crónica a nivel mundial, constituyéndose en el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica en todos sus estadios. Y de estos pacientes que desarrollan enfermedad renal crónica en el contexto de diabetes, el 90% de los pacientes presentará un evento cardiovascular que finalmente lo llevará a la muerte. El 10% restante de estos pacientes que llegan o que progresan a una falla renal con requerimiento de una terapia renal sustitutiva es lo que los nefrólogos consideramos pacientes sobrevivientes de la enfermedad cardiovascular. Y desde un punto de vista del marco conceptual, hoy hablamos de enfermedad renal diabética para hacer referencia a la presencia de criterios de enfermedad renal crónica en pacientes con diagnóstico conocido de diabetes mellitus. Pero este término genérico engloba los pacientes con nefropatía diabética, que son aquellos pacientes que tienen comprobación histológica de lesiones específicas asociadas a diabetes, hallazgos típicos histológicos relacionados con la diabetes. Estos pacientes son considerados que tienen una nefropatía diabética o una glomerulopatía diabética. Por supuesto que aquí también están incluidos los pacientes con enfermedad renal no diabética y hace referencia a aquellos pacientes que también tienen soporte por biopsia donde los hallazgos histológicos no están relacionados con la diabetes mellitus. Por supuesto, tendremos las formas mixtas donde están incluidas las dos formas anteriores que acabamos de mencionar y no nos podemos olvidar de la comorbilidad como la hipertensión y la obesidad que usualmente coexisten en el paciente diabético y que imponen no solo cambios funcionales, sino cambios histológicos en el paciente con enfermedad renal y esto finalmente impacta tanto en la evolución como en el pronóstico de estos pacientes. Clásicamente, la historia natural de la enfermedad en el paciente con enfermedad renal diabética fue descrito hace muchas décadas, hace más de 30 años, y el primero o el pionero que nos habló de la evolución natural fue el doctor Mogensen, donde él describía en pacientes diabéticos tipo 1
una secuencia de eventos que se presentaban de manera lineal, donde inicialmente el paciente presentaba un estado de hiperfiltración, lo cual se seguía o se sucedía de la aparición de lo que en ese momento se conocía como microalbuminuria, hoy llamado albuminuria moderada, que son aquellos pacientes que tienen una rata de excreción entre 30 y 300 miligramos por gramo de creatinuria. Y luego de unos años, estos pacientes progresaban a albuminuria severa, o lo que anteriormente se conocía como macroalbuminuria, que son aquellos pacientes que tienen una excreción mayor a 300, y en ese punto comenzaba la inexorable o el inexorable camino hacia la falla renal. Sin embargo, este comportamiento fue descrito antes del establecimiento de la intervención multifactorial. Recuerden que la intervención multifactorial se posicionó en el año 2008 con la publicación de ese famoso estudio que todos hemos conocido como el STENO 2, donde encontramos que esa intervención multifactorial cambió el paradigma de manejo de estos pacientes. Este modelo de evolución fue descrito muchos años antes del establecimiento de esta intervención multifactorial y es lo que se conoce como el fenotipo proteinúrico o el fenotipo clásico. Sin embargo, conocimiento reciente y otros investigadores han desafiado esta evolución descrita o esta secuencia descrita por el doctor Mogensen, donde hoy por hoy se describen tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como en pacientes diabéticos tipo 2, casos de pacientes que deterioran su tasa de filtración a un ritmo variable en ausencia de proteinuria o albuminuria severa. Algunos pacientes deterioran la tasa de filtración en presencia de microalbuminuria o albuminuria moderada, o incluso algunos pacientes progresan a falla renal en ausencia total de proteinuria. Y precisamente este es el paper donde el doctor Mogensen describió esa secuencia que hoy todavía conocemos como la secuencia de Mogensen, donde él describió 5 etapas que seguían una secuencia lineal donde invariablemente los pacientes que llegaban a falla renal estaban precedidos de la aparición de proteinuria en grados progresivos de severidad. Sin embargo, estudios más recientes como el UKPDS desafían ese modelo propuesto por Mogensen. Recordemos que el UKPDS fue un estudio de pacientes naïf, diabéticos tipo 2, más de 4.000 pacientes que tenían como característica una tasa de filtración mayor a 60 en presencia de normoalbuminuria. Tuvieron 15 años de seguimiento. Del total de estos pacientes, el 14% a 15 años desarrolló una tasa de filtración menor a 60 en ausencia de proteinuria patológica. El 24% desarrolló micro o macroalbuminuria y un 14% desarrolló una tasa de filtración menor a 60 con micro o macroalbuminuria, pero resulta que de estos pacientes que deterioraron la tasa de filtración en presencia de albuminuria patológica, en el 16% de los casos el deterioro de la tasa de filtración antecedió la albuminuria en estos pacientes. De tal manera que estudios como este, resultados como este, además de otros estudios, nos llevan a cambiar ese modelo rígido de pensamiento donde se describe la enfermedad renal diabética como una secuencia lineal, donde sí, solo sí, los pacientes que progresan a falla renal están precedidos de la aparición de proteinuria. Pero, ¿qué sabemos actualmente de la enfermedad renal no proteinúrica? Yo aquí quiero plantear 3 escenarios clínicos a manera de preguntas y trataré de irlas resolviendo a lo largo de la charla. Y la primera pregunta es, ¿la enfermedad renal diabética proteinúrica corresponde a una declinación normal de la tasa de filtración glomerular asociada a la edad? Es una posibilidad. 2, la enfermedad renal no proteinúrica básicamente pudiera ser pacientes que revertieron a normoalbuminuria, bien sea con la intervención que se planteó o de manera espontánea. Y 3, que definitivamente la enfermedad renal no proteinúrica pudiera corresponder a un nuevo fenotipo de la enfermedad renal diabética. Y comencemos con nuestra primera hipótesis. ¿Es la enfermedad renal no proteinúrica una declinación de la tasa de filtración asociada a la edad? Veamos. Recordemos que la gran mayoría
de las personas van a presentar un deterioro, una pérdida de la tasa de filtración a partir de los 40 años. En promedio, una persona sin comorbilidades pierde entre 0,5 y 1 mililitro minutos por año. Pero cuando nosotros comparamos esa pérdida de tasa de filtración dada por el tiempo en población general contra pacientes o versus pacientes diabéticos, vemos que los pacientes diabéticos pierden hasta 4 veces más rápido la tasa de filtración comparado con población sana. Esto incluso en ausencia total de proteinuria patológica. De tal manera que deben existir otros mecanismos distintos a la edad en el paciente diabético que condicionen una pérdida más rápida de la función renal con el paso de los años. Y esto hace muy poco probable que los fenotipos no proteinúricos de enfermedad renal diabética correspondan simplemente a envejecimiento de la población. Vemos que los pacientes diabéticos con albuminuria moderada, o lo que anteriormente conocíamos como microalbuminuria, la tasa de pérdida de función glomerular no es diferente a la de los pacientes con normoalbuminuria. Realmente aquí hay un gap y hoy sabemos que cualquier grado de pérdida de proteína, inclusive en orinas minutadas, pérdidas de solo 1 microgramo por minuto, ya nos incrementan el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares. Y hoy por hoy la microalbuminuria es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de eventos cardiovasculares. Sin embargo, la microalbuminuria no tiene una evidencia robusta que lo asocie al riesgo de falla renal, de tal manera que como factor de riesgo aislado, la excreción de albúmina entre 30 y 300 como factor de falla renal realmente no está establecido de manera contundente, y tal vez es por esto que el bloqueo RAS en este tipo de pacientes tiene una evidencia menos robusta cuando se le compara con los pacientes que tienen proteinuria o macroalbuminuria, los cuales tienen un mayor riesgo de pérdida de tasa de filtración con el tiempo. Y si nosotros miramos el mayor grado de severidad de la proteinuria en síndromes nefróticos, definitivamente la proteinuria es un factor de riesgo para falla renal. De tal manera que si bien los pacientes diabéticos pierden función renal aún en ausencia de proteinuria, esto no le quita relevancia al hecho de que la proteinuria, cuando es más de 300, se convierte en un factor de riesgo para falla renal. En síntesis, podemos decir que la enfermedad renal no proteinúrica no está explicado por el paso de los años, no está explicado por el envejecimiento. Luego deben existir otros mecanismos asociados que expliquen su presencia. Y aquí pasamos a nuestra segunda pregunta. ¿Es la enfermedad renal diabética no proteinúrica una reversión de formas proteinúricas, bien sea por el tratamiento o que se presentó de manera espontánea? Realmente hay muchos estudios, uno de ellos es este que me encantó mucho y por eso lo traigo acá a colación. Es un estudio retrospectivo, observacional, que incluyó 301 pacientes diabéticos tipo 2, de los cuales 109 presentaron una tasa de filtración menor a 60. Ojo, en este estudio se hizo medición directa de la tasa de filtración con iotalamato. De estos pacientes que tuvieron tasa de filtración menor a 60, resulta que 43 estuvieron en estado de normoalbuminuria, es decir, el 39% de los pacientes que tenían una tasa de filtración menor a 60 tenían normoalbuminuria. Una cifra que está dentro de los rangos que considera la literatura mundial de la prevalencia de la enfermedad renal diabética no proteinúrica, que nos habla de un 20 a 40% de los casos. Una vez que se identificaron estos pacientes con tasa menor a 60 en ausencia de proteinuria patológica, se revisó su historial de uso de inhibidores del RAS. Esto para disipar cualquier efecto que haya tenido el bloqueo RAS sobre el estado de albuminuria previa. Y se encontró que de los 43, 11 de esos pacientes no tuvieron uso previo de bloqueo RAS. Es decir, el 26% de estos pacientes normalalbuminúricos nunca estuvieron expuestos a bloqueo RAS. 15 de los 43 estuvieron expuestos a bloqueo RAS al inicio o a la llegada a la clínica de los investigadores del estudio.
Y de estos 15 pacientes, resulta que 6 venían de macro o microalbuminuria y posteriormente revirtieron. Es decir, el 40% de estos pacientes previamente tenían macro o micro, ¿cierto? Y los 9 restantes no modificaron su estado de albuminuria. Es decir, 9 pacientes de los 15 que estuvieron expuestos a bloqueo RAS estuvieron normoalbuminúrico al inicio del bloqueo RAS. De tal manera que al excluir estos 6 pacientes que tenían previamente macro o micro y 17 de los cuales no se conoció el estado de albuminuria previo al bloqueo RAS, porque fueron pacientes que iniciaron el bloqueo RAS antes de la llegada a la clínica de los investigadores, excluyendo estos pacientes se recalculó la prevalencia de enfermedad renal diabética no proteinúrica y fue del 26%, pasó del 39% al 26%, un porcentaje aún significativo y que se encuentra dentro de los rangos establecidos por la literatura mundial. Estos resultados nos invitan a concluir que definitivamente el fenotipo no proteinúrico no necesariamente corresponde a casos de pacientes previamente proteinúricos y que revirtieron como parte de recibir tratamiento con bloqueo RAS. Luego, deben existir otras circunstancias que expliquen el deterioro de la tasa de filtración en ausencia de albuminuria patológica, por lo que es poco probable que el uso de bloqueo RAS explique totalmente la llegada del deterioro de la tasa de filtración en ausencia de proteinuria. Y si a esto le sumamos que solamente un 20 a 25% de los pacientes con enfermedad renal diabética reciben un bloqueo RAS, a pesar de que es una terapia que se ha posicionado como una intervención de nefroprotección hace más de 2 décadas. Hay una subutilización de estos medicamentos. Creo que este es otro factor adicional que también da fuerza a esta hipótesis que estamos manejando de que deben existir otros factores diferentes al bloqueo RAS que expliquen la normoalbuminuria. Y finalmente pasemos a nuestro tercer escenario. ¿Es la enfermedad renal diabética no proteinúrica un nuevo fenotipo de la enfermedad renal diabética? Miren, cuando nosotros miramos distintas publicaciones a lo largo de los años, estudios que han caracterizado a los pacientes con enfermedad renal diabética, vemos que con el paso de los años las formas normoalbuminúricas han ido incrementando su frecuencia de tal manera que hoy por hoy estamos viendo un switch en la forma como se presentan los pacientes, donde las formas más prevalentes hoy por hoy son las formas no proteinúricas. Y aquí estamos incluyendo a los pacientes con microalbuminuria y con normoalbuminuria, porque el punto de corte para hablar de enfermedad renal proteinúrica es 300. Más de 300 hablamos de forma proteinúrica. Menos de 300 hablamos de forma no proteinúrica. Y cuando nosotros miramos las distintas características clínicas que se han asociado y que hoy por hoy podemos considerarlas como factores de riesgo para el desarrollo o asociación con enfermedad renal proteinúrica, se describe el sexo femenino, el género femenino como un factor de riesgo, la obesidad, el tabaquismo, algunos describen la enfermedad cardiovascular y el uso de inhibidores del RAS. Este es un metaanálisis y una revisión sistemática muy interesante que recientemente se publicó, es de este año, donde hizo una comparación clínica de pacientes con enfermedad renal no albuminúrica comparado con formas albuminúricas. Y cuando nosotros comparamos estas formas no albuminúricas con pacientes que tienen proteinuria patológica con tasa de filtración menor a 60, vemos que los pacientes con formas no proteinúricas usualmente son más viejos, son mayores, tienen un corto tiempo de evolución de la diabetes, menos años de evolución, usualmente presentan un mejor control de las presiones arteriales comparados con formas proteinúricas, presentaron un mejor control metabólico también, y el ser hombre fue un factor de protección en este estudio, es decir, la gran mayoría de los pacientes con enfermedad renal no proteinúrica correspondían a casos de género femenino. Pero acá fíjense ustedes que el hecho de fumar no fue un factor de riesgo. Estos pacientes con forma no proteinúrica presentaron menor enfermedad cardiovascular, tuvieron menor asociación con retinopatía y también tuvieron un menor uso de bloqueo RAS. Y cuando nosotros hacemos ese mismo ejercicio de comparar las formas no proteinúricas con pacientes que tienen albuminuria patológica,
patológica, pero con tasas de filtraciones mayores a 60, vemos acá que igualmente las formas no proteinúricas son pacientes mejor controlados metabólicamente, tienen mejor control de la presión arterial. El ser hombre sigue siendo un factor de protección, pero ya se perdió la diferencia clínica en cuanto a la enfermedad cardiovascular. No hubo diferencia como factor de riesgo, y esto nos habla del peso específico que tiene el deterioro de la tasa de filtración como factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y cuando nosotros miramos no solo las características clínicas, sino las características histológicas, y aquí sí que hay muy pocos estudios, realmente la gran mayoría de los estudios que describen el comportamiento y las características clínicas de estos fenotipos no proteinúricos adolecen de resultados histológicos, y es muy lógico porque realmente la principal causa o indicación de biopsia en un paciente diabético es la proteinuria. En ausencia de proteinuria, probablemente estos pacientes nunca serán biopsiados. Este es uno de los pocos estudios que evaluaron el comportamiento y las características clínicas de estos pacientes y que contaron con diagnóstico de enfermedad renal diabética no proteinúrica confirmado por biopsia. En este estudio se excluyeron pacientes que tenían formas mixtas o enfermedad renal no diabética. Y cuando uno compara esas formas no proteinúricas, que en total fueron 88 pacientes versus 438 de formas proteinúricas, vemos que esas lesiones típicas de exudación, lesiones nodulares, los famosos nódulos de Quimette-Whitson, mesangiolisis, se presentan con más frecuencia en las formas proteinúricas que en las formas no proteinúricas. Vean ustedes con significancia estadística. Y esto se presentó tanto en la corte entera como después de hacer el match para el score de propensidad. Este es un método epidemiológico que pretende balancear cualquier imbalance que se presente en las características basales como la edad, la duración de la diabetes, la tasa de filtración en la línea de base o las intervenciones que recibe el paciente. Y miren ustedes que después de hacer el match con el score de propensidad, los resultados no cambian, ¿cierto? Estas lesiones típicas se ven más en formas proteinúricas. Y por el contrario, las formas de afectación túbulo-intersticiales se vieron con más frecuencia en las formas no proteinúricas comparado con las formas proteinúricas, y eso se vio tanto en la corte entera como en la corte emparejada por el score de propensidad. Y al evaluar desenlaces clínicos importantes en estos pacientes, y si establecemos la probabilidad de supervivencia libre de eventos renales, vemos que esta fue mayor para las formas no proteinúricas comparada con las formas proteinúricas, con un test de Long-Run significativo. Y esto ocurrió tanto en la corte entera como después de hacer el match para el score de propensidad. Y cuando nosotros miramos la probabilidad de supervivencia libre de muerte, es decir, mortalidad, esta también fue menor definitivamente en las formas no proteinúricas en ambas cortes. Y nosotros podemos también mirar la probabilidad de desarrollar eventos cardiovasculares adversos, el MACE, en los distintos fenotipos de presentación de la enfermedad renal diabética, y tomando como punto de referencia los pacientes que no tienen enfermedad renal, es decir, aquellos que tienen una tasa de filtración entre 90 y 120, que el hazard ratio sería de 1, que es la no diferencia. Este es el punto de referencia. Vemos que pacientes con disminuciones de tasa de filtraciones por debajo de 90, es decir, entre 60 y 90, ya tienen una mayor probabilidad de desarrollar MACE. Y esto enfatiza lo que mencionamos hace un par de minutos de ese peso específico que tiene la tasa de filtración como factor de riesgo para eventos cardiovasculares. Pero al comparar las formas proteinúricas con las formas no proteinúricas, vemos que aquellos pacientes que tienen albuminuria con tasas de filtraciones mayor a 60 y aquellos que tienen albuminuria patológica con tasas menores a 60 presentan una mayor probabilidad de presentar eventos cardiovasculares mayores cuando se le compara con formas no proteinúricas. Y al evaluar distintos desenlaces clínicos entre las diversas formas de presentación de la enfermedad renal, vemos que tanto la mortalidad cardiovascular, enfermedad cardiovascular, hospitalización por falla cardíaca o falla renal
definitivamente es mayor la probabilidad en aquellos pacientes que tienen tasas de filtraciones deterioradas en presencia de albuminuria, que corresponde a esta línea azul. Por supuesto, el grupo de menor riesgo para cada uno de estos desenlaces corresponden a aquellos pacientes que no cumplen criterios de enfermedad renal. Y las formas no proteinúricas tendrían un riesgo intermedio entre esos pacientes que tienen falla de enfermedad renal con albuminuria y pacientes que no cumplen criterios de daño renal. Pero al comparar nosotros esa parte intermedia del riesgo, donde la línea verde clara hace referencia a aquellos pacientes que tienen solo deterioro de la tasa de filtración en ausencia de proteinuria, comparado con pacientes que tienen proteinuria pero con tasa de filtración normal, vemos que las formas no proteinúricas tienen una tendencia a mayor riesgo de mortalidad, eventos cardiovasculares y hospitalización por falla cardíaca. Pero cuando entramos a evaluar el riesgo de falla cardíaca, se invierten los riesgos. Los pacientes que tienen albuminuria aislada con tasa de filtración normal tienen un mayor riesgo de progresar a falla renal que los pacientes que tienen tasas de filtraciones por debajo de 60 en ausencia de albuminuria. Algo que quiero mencionar en este estudio, que contó con más de 19,000 pacientes, un estudio asiático, es que después de excluir pacientes con tasa de filtración menor a 30, al comparar el riesgo de mortalidad de todas las causas y enfermedad cardiovascular, se perdió la diferencia entre las formas no proteinúricas y aquellos pacientes que no tenían enfermedad renal diabética, es decir, que no cumplían criterios de enfermedad. Pero el riesgo de hospitalización por falla cardíaca y de falla renal siguió siendo significativo a favor de los pacientes que tenían deterioro de la tasa de filtración en ausencia de albuminuria. A favor quiero decir que tenían más riesgo de presentar dicho desenlace. Y con toda esta evidencia nosotros pudiéramos plantear la siguiente pregunta. ¿El riesgo de progresión de la enfermedad renal diabética no proteinúrica es distinto al de las formas proteinúricas? Este es un estudio elegante que se llevó a cabo en el Centro de Diabetes Steno en Copenhague, donde se comparó el comportamiento de la tasa de filtración tanto en pacientes diabéticos tipo 1 como tipo 2. Fueron 935 pacientes diabéticos tipo 1 y 1.984 diabéticos tipo 2. Se les hizo seguimiento durante 16 años a partir del momento que ellos tuvieron una tasa de filtración menor a 60. Y ellos observaron que los pacientes que tenían proteinuria, es decir, más de 300 miligramos, presentaban un deterioro más rápido en ambas formas de diabetes comparado con las formas microalbuminúricas, es decir, los que tenían entre 30 y 300. Y los pacientes que aparecen aquí en color azul claro correspondían a aquellos pacientes normoalbuminúricos. Eran los que tenían una pérdida de la tasa de filtración más lenta en el tiempo. Pero llamó la atención en este estudio, tanto en diabéticos tipo 1 como en tipo 2, que aquellos pacientes normoalbuminúricos presentaron un incremento al inicio del seguimiento en la tasa de filtración. Vean ustedes esta mejoría que presentaron y esto parece ser que correspondió a una intensificación del tratamiento en estos pacientes. Probablemente la sensibilización del médico al ver que la tasa de filtración cayó por debajo de 60 lo llevó a intensificar el manejo en estos pacientes y esto pudiera explicar esa mejoría transitoria de la tasa de filtración. Sin embargo, la enfermedad renal diabética es una condición compleja, es una condición heterogénea y aún en fenotipos específicos como los pacientes normoalbuminúricos en este estudio tuvieron comportamientos distintos y estos investigadores describieron dos tipos de comportamientos de la tasa de filtración en los pacientes normoalbuminúricos. Describieron los progresadores lentos o tipo 1 que ellos llamaron, que fueron esos pacientes que presentaban esa mejoría inicial de la tasa de filtración y luego caía lentamente. Esto tanto para el diabético tipo 1 como para el diabético tipo 2. Resulta que estos progresadores lentos fueron la gran mayoría de los pacientes, el 86% en la corte de diabetes tipo 1 y el 90% en la corte de los tipo 2. Pero también describieron unos progresadores rápidos que fueron una pequeña proporción de pacientes, 14% en los tipo 1 y 10% en el tipo 2. Estos fueron pacientes que no tuvieron esa mejoría inicial e iniciaron con un deterioro casi que lineal en la pérdida de la tasa de filtración. Al hacer análisis de asociación
en estos pacientes resulta que estos progresadores rápidos recibieron menos estrategias cardionefroprotectoras, recibieron menos estatina, recibieron menos terapia antihipertensiva, específicamente recibieron menos bloqueo RAS. De tal manera que esto es una invitación a que estas formas no proteinúricas debemos prestarle mucha atención y ofrecerle todas las estrategias con evidencia que logren mitigar el riesgo de complicaciones cardiorrenales en este tipo de pacientes. De tal manera que a la pregunta, ¿la enfermedad renal diabética no proteinúrica es un fenotipo distinto? La respuesta es sí en mayúscula. Definitivamente es un fenotipo distinto. Yo creo que hemos visto una evidencia muy bonita, muy sólida, que nos invita a pensar que estos fenotipos no proteinúricos son condiciones distintas, con características fisiopatológicas propias, con características clínicas propias y que se diferencian de otras formas de presentación de la enfermedad renal crónica en el paciente diabético. Pero ¿cómo diagnosticar temprano a estos pacientes? Si bien las dos métricas que nosotros tenemos actualmente para los pacientes con diabetes mellitus es la tasa de filtración glomerular y la rata de excreción de albúmina, pues resulta que en los fenotipos no proteinúricos, sobre todo en aquellos que están normoalbuminúricos, pues la proteinuria no es un elemento de juicio o de valor para hacer diagnóstico en estos casos, de tal manera que solo nos queda la tasa de filtración para diagnosticar de manera temprana a estos pacientes, con todas las limitantes que tiene la tasa de filtración. Recordemos que cuando un paciente ya cumple criterios de enfermedad renal, es decir, tiene un deterioro de la tasa de filtración menor a 60, ya ha perdido por lo menos el 50% de sus nefronas funcionantes. Y las nefronas restantes, para compensar esa pérdida, se hipertrofian e hiperfiltran para tratar de mantener la tasa de filtración global en un nivel normal. Pero esto lo hacen a expensas de sacrificar la reserva renal funcional, que es un parámetro muy importante de protección ante el estrés hemodinámico y otras injurias, de tal manera que en la medida en que se presente más injuria en este paciente que está hiperfiltrando de manera aislada con pérdida de la reserva renal funcional, a medida que se presenta más injuria de manera lineal, este paciente perderá tasa de filtración glomerular. Un panorama muy distinto para aquellos pacientes que teniendo una tasa global igual en 120, pero con una adecuada reserva renal, estos pacientes se comportan de manera distinta, de tal manera que tienen un pronóstico diferente. Esto nos habla de las limitantes que tiene la tasa de filtración para el diagnóstico temprano, y de aquí estamos hablando de una necesidad no satisfecha y de pronto del requerimiento de nuevas herramientas que nos permitan hacer el diagnóstico. Y uno de los puntos débiles que tiene la tasa de filtración para el diagnóstico es la forma cómo determinamos la tasa de filtración. Y hoy sabemos que la declinación de la tasa de filtración en el tiempo no puede ser estimada de manera exacta en pacientes con diabetes tipo 2. Cuando nosotros comparamos la medición directa de la tasa de filtración por un método considerado gold estándar como el Clarante y Exol, aquí estamos haciendo medida directa. Cuando nosotros comparamos el comportamiento en el tiempo o la caída de la tasa de filtración del estándar versus distintos métodos que estiman la tasa de filtración, ya sea el NDRD, el CKD-EPI, el CROCOF, vemos cómo esos métodos que estiman se quedan cortos en la estimación de la pérdida de tasa de filtración cuando se le compara con la medición directa. Y cuando nosotros miramos distintos subgrupos en los pacientes normofiltrantes y en los pacientes hiperfiltrantes, es decir, en etapas tempranas, es donde más diferencias se dan entre la medición estimada y la medición directa. Vean incluso que algunos de los métodos que estiman tienen una orientación totalmente contraria a los pacientes en los que se hizo medición directa. Entonces, esto nos habla de esta limitante que tiene la tasa de filtración en cuanto a la estimación, no solo del riesgo, sino también al diagnóstico temprano. Y es por eso que estamos ante la búsqueda de nuevas herramientas diagnósticas que nos permitan hacer un diagnóstico temprano y predecir el riesgo de aparición y de progresión del daño renal. Y las técnicas OMIC
son las que se presentan con un futuro promisorio y existen varias técnicas como el metabolomic, mediante la determinación de metabolitos en distintas muestras biológicas, sangre o orina, el transcriptómic, mediante la secuenciación de pequeños segmentos de RNA, o la determinación de pequeños segmentos proteicos, lo que constituye el proteómico o el proteomio urinario, y probablemente esta última es una de las que más investigación recibe. Esta es una publicación que hicimos recientemente, el año pasado, con algunos compañeros del grupo del Comité de Nefrodiabetes, donde hacemos una descripción muy detallada de la técnica del proteomio urinario, mediante el cual el fraccionamiento de proteínas permite la identificación de pequeños segmentos, principalmente segmentos colágenos en orina, y nos permite clasificar aquellos pacientes que están en un riesgo mayor de desarrollar albuminuria o deterioro de la tasa de filtración en el tiempo. Uno de los estudios que realmente nos dejó una información muy valiosa fue este subanálisis o subestudio del Direct Protect 2. Recuerden que el Direct Protect 2 fue un estudio que pretendió evaluar el impacto que tenía Candesartan en el riesgo de retinopatía y de nefropatía diabética, encontrando resultados neutros. Resulta que un subestudio de este grupo poblacional, que incluyó 737 pacientes, evaluó el riesgo o algunas variables clínicas en cuanto a su capacidad o a su performance de predecir en los pacientes con tasas de filtración normal en ausencia de microalbuminuria, cuáles pacientes estarían expuestos a un mayor riesgo de no solo deteriorar la tasa de filtración, sino de la nueva aparición de microalbuminuria. Y el que tuvo mayor rendimiento fue el clasificador CKD 273. Esta es una técnica que corresponde al proteoma urinario, mediante el cual se identifican 273 segmentos de colágeno en orina y te permite predecir el paciente que en los próximos 3 a 5 años desarrollará microalbuminuria, y te permite clasificar por un punto de corte pacientes de alto riesgo y de bajo riesgo. Y en este estudio se observó que los pacientes considerados de alto riesgo por este clasificador tuvieron una mayor probabilidad de desarrollar macroalbuminuria en el tiempo. Posteriormente se publica este estudio, que es el Priority, donde se clasificó el riesgo de los pacientes en una corte observacional de más de 1.700 pacientes, y aquellos pacientes que tenían un CKD 273 en punto de corte de alto riesgo, resulta que estos pacientes tuvieron una mayor probabilidad de desarrollar eventos renales, es decir, la supervivencia libre de eventos renales como albuminuria fue menor en los pacientes de alto riesgo, tanto para el riesgo de proteinuria como para el riesgo del deterioro de la tasa de filtración. Pero este estudio fue muy interesante porque después de esta corte observacional, donde se clasificaron los pacientes en alto y bajo riesgo, resulta que se tomaron los pacientes que tenían un alto riesgo y se llevaron a una fase de intervención, donde los pacientes se aleatorizaban a 2 estrategias de tratamiento. Por un lado, espironolactona, y por el otro lado, placebo. Esto solo en los pacientes de alto riesgo para desarrollar microalbuminuria y deterioro de la tasa de filtración. Recordemos que la espironolactona ha demostrado algunos beneficios en pacientes con enfermedad renal, en cuanto a su efecto antihipertensivo y en cuanto a que reduce la rata de excreción de proteinuria. Sin embargo, adolece de estudios con desenlaces de falla renal y seguimiento a largo plazo. En este estudio, los pacientes que se aleatorizaron a espironolactona en un grupo de alto riesgo no redujo el riesgo de desarrollar albuminuria al ser comparado con placebo. Un resultado que de pronto desinfla un poco, desalienta, porque si bien estamos buscando una herramienta que nos permita predecir el riesgo temprano, pero creo que la costo-efectividad y el éxito de estas técnicas radicarían en el hecho de que nos permita ofrecer al paciente intervenciones que nos permitan lograr o mejorar desenlaces centrados en el paciente. Espironolactona no lo demostró en este estudio, pero bueno, también habría que mirar la posibilidad de desarrollar un modelo de esto con otras estrategias como los análogos LP1 o los
inhibidores SGLT2, que son moléculas que han demostrado algunos beneficios renales, y por supuesto los antagonistas selectivos del receptor de mineralocorticoides no esteroideo, que hoy por hoy se posicionan como intervenciones de nefro y cardioprotección. Además, en este estudio ocurrió algo inesperado, y es que los eventos que ocurrieron en el grupo de alto riesgo fue menor de lo que ellos esperaban. Tal vez esto también le restó un poco de poder al estudio y pudiera en parte explicar estos resultados neutros de espironolactona. Y hablando de los inhibidores SGLT2, donde la gran mayoría de los estudios en pacientes con enfermedad renal han evaluado las formas proteinúricas principalmente, aunque el NAPACID incluyó pacientes también con albuminuria moderada. Este es un subanálisis del VERTIS, que recordemos fue un estudio pivotal de seguridad cardiovascular que evaluó esa seguridad de ertuglifosina comparada con placebo. Resulta que este es un subestudio del VERTIS donde se evaluó los desenlaces renales y cardíacos con ertuglifosina en pacientes con enfermedad renal no albuminúrica, es decir, ellos fenotipificaron los pacientes en aquellos que tenían una tasa menor de 60 con albuminuria patológica, y por supuesto los que tenían tasas de filtraciones menor a 60 con formas albuminúricas, que correspondían a pacientes en estadio 3 y estadios 1 y 2 en presencia de albuminuria. Y en términos generales, ellos vieron que las formas no proteinúricas tenían una caída más lenta de la tasa de filtración en el tiempo comparado con las formas no proteinúricas. Eso es algo que ya vimos en distintos estudios observacionales, pero como hallazgo importante, se vio que ertuglifosina reducía la excreción de proteínas en orina independientemente del fenotipo en la línea de base de los pacientes, y disminuía el riesgo de hospitalización de falla cardíaca en todos los fenotipos, por supuesto siendo la magnitud del efecto mayor en los pacientes que estaban más enfermos, de tal manera que el análisis concluye que entre los subgrupos de participantes con enfermedad renal no albuminúrica, estos tuvieron la menor reducción de la rata de filtración en el tiempo, y bueno, ertuglifosina resultó en reducciones de la albuminuria y una reducción en la declinación de la rata de filtración en todos los grupos. Y al mirar el impacto que tuvo ertuglifosina en ese mismo estudio, vean ustedes cómo el desenlace favorece a la intervención en cuanto a la reducción de la proteinuria, independientemente de las características basales en cuanto a la excreción de proteína, con una P de interacción no significativa. Y al mirar el comportamiento de la tasa de filtración y al separarlos en dos grupos, claramente las formas proteinúricas, que son estas líneas continuas, tuvieron un deterioro más rápido de la tasa de filtración comparado con las formas no proteinúricas, que son estas formas o estas líneas puntuadas. Pero al hacer nosotros el análisis en las formas no proteinúricas, vean ustedes que los pacientes no proteinúricos que recibieron ertuglifosina, y aquí aparecen en azul, tuvieron una caída más lenta de la tasa de filtración comparado con aquellos pacientes que recibieron placebo. De tal manera que, si bien no tenemos un estudio primario, un ensayo clínico a gran escala evaluando el impacto de inhibidores SGLT2 en formas no proteinúricas, aquí tenemos algunos estudios que nos permiten lanzar hipótesis de que posiblemente los inhibidores SGLT2 también sean una estrategia de nefro y cardioprotección en fenotipos no proteinúricos. Estamos a la espera del EMPA-KIDNEY, que tiene un subgrupo de pacientes con forma no proteinúrica, donde posiblemente se confirmarán estos hallazgos. Y finalmente, para terminar, quiero dejar algunos mensajes. La enfermedad renal diabética no proteinúrica está aumentando su prevalencia. Cada día vemos que la forma más frecuente de presentación de fenotipo de la enfermedad renal diabética corresponde a formas no proteinúricas. Es una condición distinta con características histológicas y clínicas propias, donde el riesgo de eventos cardiovasculares es menor que las formas proteinúricas, pero es mayor que el de la población general. El riesgo de progresión a falla renal es menor que el de las formas proteinúricas. Se requiere avanzar en técnicas de diagnóstico temprano. Actualmente solo tenemos la tasa de filtración, y hoy podríamos tener estrategias de manejo para la enfermedad renal diabética no proteinúrica como los inhibidores SGLT2. Muchas gracias, y quedo atento a cualquier aporte o comentario o pregunta. Doctor Daza, muchísimas gracias por su excelente intervención, muy bonita su charla. Vamos a empezar entonces a evacuar algunas de las preguntas que tenemos en el chat. La primera pregunta es del doctor Gustavo Aroca, que le manda sus felicitaciones por su excelente charla.
Y él pregunta que, pues como en Colombia se hacen tan pocas biopsias renales en enfermedad renal diabética, ¿cuándo realizar biopsia renal en enfermedad renal diabética? Esa es la primera parte de la pregunta. La segunda parte dice, ¿qué modelo predictivo podemos aplicar para estandarizar la indicación de biopsias en Colombia en este tipo de pacientes? Y ya hace un comentario acerca de los programas de nefroprotección piratas, pues que no permiten que el paciente se haga un adecuado manejo y llegar a nosotros. Adelante, doctor. La tercera pregunta no te entendí. Repite, por favor, la tercera parte. No, eran dos preguntas puntuales, Okay. doctor. ¿Cuándo realizar biopsia y cómo podemos estandarizarlo? Lo otro era un comentario sobre los programas de nefroprevención piratas que menciona el doctor, que de pronto es lo que dificulta que nos lleguen a nuestro... Sí. Bueno, en cuanto a la biopsia renal, hoy la gran mayoría de los pacientes que nosotros tenemos diagnosticados como enfermedad renal diabética, el diagnóstico básicamente lo hacemos sobre bases clínicas. La gran mayoría de los pacientes no serán biopsiados. El llevar a biopsia un paciente dependerá, digamos, de las circunstancias clínicas. Es una decisión que se debe tomar de manera individualizada. Cuando usted considera que hay una alta probabilidad pretest de que el paciente tenga manifestaciones renales no relacionadas con la diabetes, ese paciente habría que ofrecerle la posibilidad de una biopsia renal. En otras palabras, esos pacientes que tienen un comportamiento clínico no convencional, deberíamos sospechar que existe posiblemente una causa distinta a la diabetes o la coexistencia. Entonces, aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen proteinurias masivas en corto tiempo de duración de la diabetes, para el caso de los diabéticos tipo 1, los que tienen manifestaciones renales en los primeros 5 años, para los diabéticos tipo 2, aquellos que tienen sedimento activo como cilindros hemáticos, deberíamos sospechar. Pacientes que tienen deterioros súbitos y rápidos de la tasa de filtración, si bien hay algún fenotipo que se describe hoy de diabetes como progresador rápido, y son aquellos que tienen más de 5 mililitros minutos por año, aquellos pacientes que pierden tasas de filtraciones muy rápidamente en ausencia de características como la retinopatía diabética, probablemente estos pacientes deberían ser llevados a biopsia renal, sobre todo donde nosotros consideramos que el resultado de la biopsia renal nos pudiera cambiar la estrategia de manejo en estos pacientes. Si yo tengo la convicción de que una biopsia no me va a cambiar la estrategia de manejo, probablemente no debería yo ofrecerle este procedimiento invasivo a los pacientes. Entonces creo que esto hay que tenerlo en cuenta. Sin embargo, sí necesitamos saber más cosas de la enfermedad renal no proteinúrica y nosotros vemos inconsistencias entre los estudios. Me explico. Algunos estudios han asociado el tabaquismo al desarrollo de enfermedad renal no proteinúrica, pero en otros estudios el tabaquismo no se ha asociado. La obesidad también, los resultados han sido disímiles. Algunos estudios muestran que la obesidad es un factor de riesgo para formas no proteinúricas, mientras otros no. Entonces, yo creo que algo que explica estos resultados heterogéneos tiene que ver con la falta de biopsia y de comprobación de que el paciente realmente tiene una enfermedad renal diabética. Probablemente en muchos de estos estudios descriptivos, muchos de estos pacientes tendrán formas mixtas o incluso otros hallazgos no relacionados con diabetes y por eso explique estos resultados heterogéneos. Ahora, cuando nosotros miramos estudios que tuvieron biopsia, encuentra uno que el número de pacientes que tienen formas no diabéticas o formas mixtas es alto y uno dice, caramba, creo que tendremos que bajar el umbral de biopsia a estos pacientes y biopsiar más pacientes. Ahí hay un sesgo de selección también, ojo. ¿Por qué? Porque usualmente estas biopsias no se hacen con fines de investigación, se hacen con fines clínicos, entonces hay un sesgo de selección. El clínico está sospechando que hay una alta probabilidad de tener una histología no relacionada con diabetes y probablemente eso explica por qué en estos estudios que incluyeron biopsia hubo una alta proporción de formas no diabéticas. Cuando uno mira las formas mixtas y las formas no relacionadas en distintos estudios, hasta el 40-47% de los pacientes tuvieron otros hallazgos no relacionados con diabetes. Esto no significa que tenemos que biopsiar a la mitad de los pacientes, no. Yo pienso que debe ser una decisión juiciosa y tomada sobre una base caso a caso. Ahora, modelos de predicción, sí, yo creo que la Big Data nos permitiría establecer modelos de riesgo
y sería una herramienta fundamental. Pero desde los parámetros clínicos, si a mí me preguntan cuál es el principal determinante de que un paciente tiene histología asociada con diabetes, probablemente el tiempo de evolución de la diabetes. Es un determinante clínico sumamente importante. Ni siquiera la ausencia de retinopatía. Recordemos que el 10% a 20% de los pacientes diabéticos tipo 1 pueden tener ausencia de retinopatía. Lo mismo el diabético tipo 2, hasta el 30-40% de los pacientes pudieran tener ausencia de retinopatía y no significar que tiene alguna forma distinta a la diabetes. La hematuria, ojo con la hematuria. Los pacientes pudieran tener hematuria asociado a otras comorbilidades como hipertensión por la nefroangiosclerosis. Entonces, la hematuria no siempre será una indicación de biopsia en el paciente diabético, sí el sedimento activo. Pero en términos generales, pocos pacientes serán biopsiados y es una decisión que se debe tomar de manera individualizada. Muchas gracias, doctor. Entonces, también nos pregunta por acá el doctor Amaury Ariza, lo manda a felicitar nuevamente por su excelente presentación. Y él dice que hay muchos autores que proponen que el mecanismo fisiopatológico de la enfermedad renal no proteinúrica depende más de la macroangiopatía, mientras que la enfermedad renal diabética proteinúrica depende del compromiso microvascular. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, sí, esto está descrito, cuando uno mira en los distintos estudios observacionales, observa uno que uno de los factores de riesgo para enfermedad renal no proteinúrico es la ausencia de retinopatía. Y estos pacientes, al compararse con población general, tienen una mayor carga de enfermedad cardiovascular. Entonces, es una de las hipótesis de que posiblemente la enfermedad macrovascular pueda jugar un rol importante. Sin embargo, la evidencia también es mixta, es heterogénea, porque resulta que cuando a estos pacientes se le han hecho otro tipo de intervenciones como la medición de los índices de resistencia a nivel de las arteriolas renales como marcador de aterosclerosis intrarrenal, resulta que muchos de estos pacientes tienen índices de resistencia normales y no hay evidencia de aterosclerosis intrarrenales. Entonces, creo que hemos avanzado mucho en el conocimiento, pero todavía hay gap en este sentido y hay distintas hipótesis. Estos pacientes sabemos que tienen menos lesiones, digamos, típicas, glomerulares, como los nódulos, la hialinosis, pero también pueden tener lesiones típicas. En estudios de biopsia se han visto que también pueden presentar estas lesiones típicas. Tienen un gran componente túbulo intersticial y este es un determinante pronóstico en la evolución natural de estos pacientes y tienen una carga de enfermedad cardiovascular. Eso es un hecho. Eso es un hecho. La tasa de filtración tiene un peso específico importante. Sin embargo, la carga de aterosclerosis parece ser mayor en las formas proteinúricas. La proteinuria es un marcador de disfunción endotelial, de mayor inflamación y probablemente de mayor aterosclerosis, y es por esto que ese riesgo de enfermedad cardiovascular de las formas no proteinúricas sigue siendo menor que las formas proteinúricas, pero mayor que el de la población general, precisamente por estos hallazgos. Creo que todavía hay cositas por aprender, pero muy buen comentario. Muchas gracias por el aporte. Okay. Nos pregunta el doctor Juan Diego Montejo, nuevamente felicitándolo. ¿Crees que hoy por hoy la meta de presión arterial en los fenotipos no proteinúricos debería ser la misma que para los fenotipos proteinúricos? ¿Cuál es tu opinión? Una pregunta muy interesante, difícil de responder. Cuando uno mira el comportamiento de la presión arterial en estos pacientes, en estas formas no proteinúricas, llama la atención que el control de la presión arterial en estos pacientes fue mejor. Tuvieron mejor control de las cifras tensionales al comparársele con formas proteinúricas. Quizás una de las intervenciones más costo efectivas en cuanto a evitar el rápido deterioro de la tasa de filtración es el control adecuado de la tensión arterial. Es una de las medidas más costo efectivas. Hoy por hoy no nos hemos puesto de acuerdo realmente cuál es el objetivo, el target ideal para estos pacientes. Cuando uno mira las distintas guías y sociedades científicas, hay distintas recomendaciones. La última guía que digo habla de sistólicas menores a 120 en base a los resultados del estudio SPRINT, que fue un único estudio bien diseñado, bien jaladito, pero finalmente es un solo estudio, y es por esto que ellos no en la guía no recomiendan, sino que sugieren, o sea, ellos no recomiendan, es una
sugerencia. Es una sugerencia y el nivel de evidencia es B. Una evidencia de calidad buena, pero no es alta calidad. Y lo otro, hay que mirar cómo ellos tomaron la presión estandarizada por métodos oscilométricos automatizados. Eso no lo hacemos nosotros. Usualmente utilizamos métodos auscultatorios, manuales, y la estandarización no está dada por el método, sino por la manera como tú tomas la presión arterial, donde hay una serie de requisitos para que se considere estandarizada que no los estamos cumpliendo en la clínica. Entonces es muy difícil. Entonces yo pensaría que en términos generales hay que individualizar con el concepto de que entre más baja sea la presión arterial, posiblemente mayores serán los beneficios en términos de desenlaces cardiovasculares, no en términos de falla renal. Ojo, la guía CADIGO te sugiere menos de 120 por la protección cardiovascular que vimos en el sprint, pero eso no se traduce en menor riesgo de falla renal. Entonces, si yo quiero llevar a mi paciente a menos de 120, es para evitar que se muera de un evento cardiovascular, no para evitar que llegue a falla renal. Correcto, doctor. Muchas gracias. ¿Qué opina usted de las cohortes como la Scania en Dinamarca, que se reprodujo en Alemania, China e India, para reenfocar la diabetes tipo 1 y tipo 2 en unos subtipos diferentes, utilizando pues unos índices muy sencillos y que podían dar como unos tipos diferentes o subtipos de diabetes para manejar y enfocar? Sí, de acuerdo. Muy interesante porque hemos aprendido que la diabetes mellitus no es una condición metabólica simple, definitivamente es una enfermedad compleja, heterogénea y que tiene distintos fenotipos. Antes nosotros pensábamos en diabetes tipo 1 y tipo 2. Hay dos tipos de diabetes, tipo 1 y tipo 2. Hoy sabemos que existen más fenotipos y cada fenotipo tiene una condición o un mecanismo fisiopatológico específico, y en base a ese mecanismo fisiopatológico el paciente tendrá una forma de expresión clínica diferente, y esto conlleva a que las estrategias de manejo puedan ser distintas para los pacientes. Entonces, tenemos por un lado pacientes donde su problema es la ausencia total de insulina, y ese es el paciente diabético tipo 1. Pero tenemos pacientes diabéticos donde su problema es la resistencia a la insulina, y ese es el paciente diabético tipo 2. Tenemos otro paciente donde el principal mecanismo es un defecto en la secreción, en la liberación de insulina, no en su producción. Estos son pacientes que debutan muy temprano, antes de los 25 años, y usualmente son gorditos, y es lo que llamamos diabéticos tipo MODI. Y estos son pacientes que le va genial con una sulfonilurea, que nosotros los nefrólogos la tenemos en la basura. Y por otro lado tenemos los pacientes que tienen fenómenos de autoinmunidad asociados a una disminución en la producción de insulina con déficit severo, y aquí podemos incluir la diabetes tipo LADA. Entonces, estos son pacientes que también debutan muy temprano, y a diferencia de los MODI, requieren de insulina en los primeros 5 años. A diferencia del MODI, que el requerimiento de insulina es más tardío. Entonces, yo veo o recibo con mucha beneplácito este tipo de cortes, porque nos enseñan a que cada paciente es diferente, a que debemos hoy optar por una medicina personalizada, una medicina de precisión individualizada, donde cada paciente se comporta diferente. Rodrigo, y una pregunta final. Entonces, la respuesta en el futuro dependerá de los estudios genéticos o de la realización individual de este tipo de cortes en cada uno de los países. Yo pienso que la genética es importante, y si bien uno digamos, de las técnicas a futuro que yo veo, digamos, más cerquita de consolidarse dentro de las técnicas OMIC es el proteomic, pero ojo, el transcriptomic, todo lo que tiene que ver con la secuenciación de pequeños segmentos de RNA, que son segmentos no codificantes que pueden silenciar o favorecer la expresión de genes profibróticos o antifibróticos, nos pudieran identificar pacientes en futuro riesgo de complicaciones micro y macrovasculares. Y creo que también la genética jugará un papel importante hacia futuro en determinar el tipo de tratamiento que amerita un paciente y la probabilidad de éxito, porque resulta que hoy día no estamos genotipificando y estamos incluyendo en un mismo saco todos los pacientes.
todos se benefician de inhibidores SGLT2, todos se benefician de análogos LP1, pero probablemente haya nichos de poblaciones que demuestren o donde se pueda obtener un mayor rédito de algunas terapias de intervención. Y creo que la genética y los estudios de biopsia con histología y genotipificación nos permitirán avanzar muchísimo en términos de predecir la respuesta a tratamiento. Bueno, Rodrigo, esas eran las preguntas que teníamos en el chat. Agradecemos entonces a todos los nefrólogos, médicos y compañeros que se han conectado a este chat, y a ti, Rodrigo, por tu excelente charla. Bueno, Carlos, la verdad, muchas gracias a Socolnef, al doctor Ariza y a todos los colegas, bueno, que se tomaron su tiempo para escucharme, a los colegas que hicieron sus aportes, de verdad, muy, muy agradecido, y bueno, espero que nos veamos pronto. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias.